Buen día para todos. Vamos a hablar un poco de la segunda sección de este tema de hipertensión pulmonar. En esta oportunidad vamos a hablar de epidemiología y de patogenia. Un poco iniciando con la epidemiología de la hipertensión pulmonar, como ya dijimos en el teórico pasado, las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar son la cardiopatía izquierda y la enfermedad pulmonar, enfermedad respiratoria con hipoxemia crónica. Y aquí vemos en este gráfico de mapamundi con las distribuciones, con mapa como de torta en todos los sectores de los diferentes continentes, como con porcentajes bastante similares en cuanto a número, la prevalencia es prácticamente la misma en cuanto a enfermedad cardíaca izquierda, que la vemos con este color como rosadito, y con enfermedad respiratoria crónica, que la vemos con este color como más azul. Entonces vemos que en todo el mundo las causas más prevalentes y en un porcentaje muy similar son la cardiopatía izquierda y la enfermedad respiratoria. Si ahora clasificáramos desde el punto de vista clínico a la hipertensión pulmonar en cuanto a la sobrevida de los pacientes de acuerdo al grupo de hipertensión pulmonar que tengan, vemos cómo la hipertensión pulmonar de grupo 3, que si nos acordamos era aquella que se refería a la enfermedad respiratoria crónica y a la hipoxemia crónica, es la que presenta menor sobrevida. Vemos que con esta curva que está en color como violeta, vemos que es la que está más debajo, es decir, que con el pasar de los años la sobrevida es mucho peor, y la que presenta mejor sobrevida es la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, seguida de la tromboembólica crónica que se ve en esta curva de acá, un poco más violeta oscura, y en el medio se encuentra la hipertensión arterial pulmonar, es decir, la de grupo 1, y las de causas misceláneas o multifactoriales, que era la de grupo 5. Un poco trayendo los determinantes fisiológicos de la presión arterial pulmonar media, sabemos que la misma depende de la presión en la aurícula derecha, del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, si tenemos y partimos de esta ecuación con los determinantes principales de la presión arterial pulmonar media, vemos que afectaciones en cada uno de ellos pueden afectar directamente la presión arterial pulmonar media. Por ejemplo, un aumento de la presión auricular izquierda puede ser causada por una falla del ventrículo izquierdo, que puede ser sistólica o puede ser diastólica, o por valvulopatías, y eso puede afectar directamente el valor de presión arterial pulmonar media. Por otro lado, el aumento del gasto cardíaco por diversas causas, como la cardiopatía congénita, el embarazo, el hipertiroidismo, los estados de sepsis, de cirrosis y de anemia, también pueden afectar directamente la presión arterial pulmonar media a través de un aumento del gasto cardíaco. Y aumentos en las resistencias vasculares pulmonares, ya sean agudos o crónicos, también pueden afectar directamente la presión arterial pulmonar media. Por eso siempre es importante conocer los determinantes de la presión para pensar en las diferentes causas que puedan estar afectando a la misma. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar precapilar, que si nos acordamos era aquella que cursaba con una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, con una presión arterial de oclusión de la arteria pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares mayor o igual a 3 unidades Wood, tenemos que saber que son 3 los determinantes principales de la remodelación vascular en estos pacientes. Por un lado tenemos la vasoconstricción, la hipertrofia y por último la trombosis in situ. Estas 3 serían como las vedettes principales de la fisiopatología de los síntomas y de los signos que tienen estos pacientes con hipertensión pulmonar precapilar y son las causas del remodelado vascular que determinan y perpetúan la patología. Entonces, si tenemos en cuenta que estas son las 3 causas principales, esto va a determinar una disminución de la capacitancia pulmonar y un aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares. Por un lado, estos cambios van a determinar una disminución de las unidades alveolo-capilares funcionantes, que consecuentemente van a afectar la alteración de la ventilación-perfusión de las distintas unidades y pueden determinar un aumento del espacio muerto pulmonar. Esto va a determinar inefectivamente a la ineficiencia ventilatoria y que clínicamente se puede manifestar en estos pacientes como disnea. Por otro lado, estos cambios van a afectar directamente la poscarga del ventrículo derecho, aumentándola, y van a generar una disfunción sistodiastólica del ventrículo derecho y a la larga falla del mismo. Esto va a determinar una incapacidad
y un aumento del gasto cardíaco con el ejercicio, que va a determinar una disminución del aporte de oxígeno tanto a los músculos como al cerebro como a los otros tejidos de la economía, y me puede generar fatiga, síncope de esfuerzo y la disnea persistente que tienen estos pacientes. Y por otro lado, este aumento de la poscarga del ventrículo derecho y falla del mismo me va a determinar un aumento de la presión en la aurícula derecha con todos los síntomas y signos congestivos que ya vimos en las discusiones pasadas. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar poscapilar, que es aquella que, si nos acordamos, cursaba con la presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio, y eso me estimaba la presión de la aurícula izquierda y, por ende, cómo estaba la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Sabemos que esta patología puede desencadenarse, por un lado, por insuficiencia cardíaca, o por otro lado, por enfermedad valvular, o por una intrincación entre la insuficiencia cardíaca y la enfermedad valvular. Esta patología cardíaca a predominio izquierdo va a determinar sobrecarga de presión y o de volumen, y esto va a determinar consecuentemente un aumento de la presión de la aurícula izquierda, que en forma retrógrada va a transmitir presiones aumentadas al árbol vascular pulmonar. Por lo tanto, si yo tengo un aumento de la presión de la aurícula izquierda, esto por lesión mecánica me va a generar un fallo de la membrana alvéolo capilar, que en agudo va a generar una hipertensión pulmonar que puede ser reversible. Indefectiblemente, si esto continúa, se va a generar una activación neurohumoral, se va a generar un ambiente citotóxico y un ambiente hipóxico en estos pacientes, que va a alterar la permeabilidad del endotelio y va a generar proliferación de la matriz extracelular y el inicio del remodelado. Y esto genera un remodelado alvéolo capilar que va a dificultar el intercambio gaseoso por un lado y va a generar una hipertensión pulmonar que habitualmente es muy difícil de revertir, que va consecuentemente a generar disfunción del ventrículo derecho, y estas dos cosas van a indefectiblemente conducir al aumento de la morbimortalidad de los pacientes. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es la hipertensión pulmonar de grupo 4, es importante diferenciar lo que es un tromboembolismo pulmonar agudo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Vemos cómo anatómicamente las alteraciones que tenemos en el árbol vascular pulmonar son bien distintas. En el TEP agudo son coágulos bien cruóricos agudos, y en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica vemos que son agregados bien fibrosos, es un tejido que está bien organizado y que está adherido a la pared vascular. Son bien distintos a estos trombos agudos. Y en cuanto a la historia natural de esta enfermedad, habitualmente puede comenzar con episodios de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar, que les lleva varios años hasta que realmente los pacientes experimenten el inicio de los síntomas y de los signos, y ese tiempo hasta que realmente los pacientes sean sintomáticos lo podemos catalogar como el periodo de luna de miel, porque, bueno, como toda luna de miel, inicialmente los primeros años parece que está todo bien, pero pueden pasar cosas y, bueno, uno deja como que pasan desapercibidas, y es justamente lo que está pasando. Están pasando cosas, y estas cosas son la aparición de TEPs que son recurrentes y que son silentes y que muchas veces en los pacientes se interpretan como neumonías a repetición, y a su vez van a ocurrir en otras áreas en donde no hay obstrucción, vasculopatía. Estas alteraciones que están sucediendo en el árbol pulmonar en el transcurso de estos años en donde el paciente todavía no es sintomático, es lo que le denominamos como luna de miel asintomática, porque pasan cosas pero el paciente no las manifiesta clínicamente. Una vez que el paciente pasa a esta etapa en donde inician los síntomas y los signos que habitualmente son inespecíficos, como toda enfermedad respiratoria y cardiovascular, los síntomas son iguales, son muy similares para todas, se comparten, pero no son específicos de la patología. Para que al paciente se lo derive a un centro especializado y se diagnostique específicamente la patología y se clasifique en una hipertensión pulmonar de grupo 4, pueden pasar 14 a 26 meses, y hasta que realmente se tome la conducta para realizar un tratamiento definitivo en estos pacientes, como en este caso que es la trombarterectomía pulmonar, es decir, sacar esos coágulos, ese material fibroso que está adherido a la pared pulmonar, pueden pasar además 80 días. O sea, vemos que desde el inicio del cuadro hasta que realmente se puede llegar al tratamiento del mismo, pasa todo este tiempo, y en todo este tiempo va a haber
una afectación cardíaca que va a llevar a la disfunción y falla del ventrículo derecho. O sea que no todos los pacientes tienen la suerte de llegar a este punto que puede llegar a ser curativo en esta patología. Por lo tanto, dado un tromboembolismo pulmonar agudo, algunos pueden desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y en los pacientes en los que se diagnostica hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sin el antecedente conocido de TEP, pueden haber sido desencadenados por un tromboembolismo pulmonar previo o no. Entonces, está bueno preguntarse por qué se afecta solamente la resolución del trombo en algunos pacientes y en otros no. Entonces, hay determinados factores, y estos son los 4 principales, que determinan el aumento de las chances de que en un paciente se solucionen y en algunos pacientes no. Por ejemplo, el estado de aumento de la hipercoagulabilidad, la disminución de la capacidad fibrinolítica de los pacientes, la fibrina que es resistente a la fibrinolisis, y por otro lado estados inflamatorios que puedan determinar un aumento de la perpetuación de esos trombos. En cuanto a la forma y a la patogenia de esta enfermedad, tenemos estos 2 grupos, que es la enfermedad pulmonar, o sea, la embolia pulmonar, mejor dicho, recurrente, y por otro lado la trombosis in situ, que como vemos en este esquema, claramente me demuestra que es una enfermedad que es obstructiva del vaso, y por otro lado vemos otro fenotipo que es el debido a arteriopatía hipertensiva, que no tiene oclusión intraluminal, pero sí vemos afectación de las paredes por esto que dijimos que es la arteriopatía hipertensiva. Entonces podemos tener la enfermedad oclusiva, que es la que tiene afectación intraluminar, y la que es de vaso abierto, que se caracteriza por no presentar afectaciones intraluminales, pero sí afectaciones de la pared por vasculopatía hipertensiva. En cuanto a la evolución natural de la hipertensión pulmonar, vemos como la progresión hemodinámica de la misma puede desencadenarse en 3 fases distintas. Una primera fase presintomática compensada, en la que habitualmente los pacientes no son sintomáticos y clínicamente puede pasar desapercibido. Una fase sintomática descompensada y por último una declinante descompensada. Vemos cómo la progresión de la enfermedad del gasto cardíaco y la capacitancia pulmonar comienzan a disminuir progresivamente en la medida que la presión arterial pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares aumentan, para finalmente disminuir en forma simétrica o en forma bastante similar a la caída del gasto y de la capacitancia pulmonar. Todos estos cambios se van a asociar a un aumento progresivo de la presión en la aurícula derecha y todos los síntomas que se manifiestan por la sobrecarga sistémica. Y bueno, hasta acá llegamos con este segundo módulo de hipertensión pulmonar. Esta sección finaliza acá y nos queda la última sección que la vamos a ver a continuación. Muchas gracias.